amigos, ¿cómo andan? Hoy queremos hablarles de frenos SRAM. SRAM trabaja con el fluido, que en este caso es DOT. Shimano trabaja con aceite mineral. Por eso se diferencian en sus mantenimientos. SRAM recomienda que una vez por año reemplacemos el líquido DOT, el líquido de freno, y ya les vamos a contar por qué. Otra de las cosas que queremos mostrarles para que tengan en cuenta es la durabilidad y cuándo cambiar las pastillas de freno, ¿sí? Antes que nada, siempre recomendamos usar pastillas o insumos originales, porque el rendimiento va a ser otro, la durabilidad va a ser otra también. En este caso, esta bici tenía pastillas originales atrás y alternativas adelante. Las pastillas, cuando son nuevas, tienen 2 milímetros de pasta. ¿Cómo podemos saber el espesor de la pasta? Muy fácil. Medimos el total y restamos el ancho de la placa que contiene la pasta. En este caso son pastillas orgánicas. Vienen pastillas orgánicas y metales. Básicamente las pastillas orgánicas son más para todo uso, ¿sí? Se caracterizan por no generar ruidos y para tener un rendimiento óptimo en cualquier circunstancia. Las pastillas metálicas son para un uso más agresivo, por ejemplo para la montaña, para condiciones de barro y demás, y tienen en contra que suelen hacer un poco de ruido. Cuando frenamos puede generar ese famoso chillido que conocemos. En este caso son orgánicas. Las pastillas, cuando son nuevas, tienen 2 milímetros de pasta, ¿sí? Y el momento de reemplazarlas llega cuando nos queda, como en este caso, medio milímetro de pasta. ¿Cómo podemos saber? Volvemos a repetir. Medimos el ancho de la pastilla, medimos el ancho total, perdón, restamos el ancho de la placa y sabemos el espesor que tiene la pasta en este momento. Estas pastillas ya están para reemplazar. En este caso nosotros vamos a colocar pastillas originales nuevas. Otra de las cuestiones es el rotor, el disco de freno. ¿Cuándo hay que reemplazarlo? Es una pieza que también se va desgastando. Si ustedes aprecian acá, nos acercamos un poquito. Este disco es un disco SRAM, estamos hablando siempre de SRAM. Los discos, los rotores nos proporcionan la información que necesitamos. El mínimo espesor es 1 milímetro con 55 décimas, ¿sí? Centésimos, perdón. Cuando los rotores son nuevos tienen 2 milímetros, ¿sí? Es información para que ustedes tengan. Volvemos a los frenos. En este caso aprovechamos la situación para mostrarles un caso que llegó muy lejos. Volvemos a repetir, el SRAM nos recomienda una vez por año reemplazar el líquido DOT, ¿sí? Si ustedes, a ver Lauti, si puede hacer poco acá. El SRAM nos recomienda que solo usemos DOT 5.1 y 4.0. ¿Cuál es la diferencia? El 5.1 tiene un punto de ebullición más alto, entonces ante exigencias se va a mantener más estable. El 4 tiene un punto de ebullición un poquito más bajo. Pero el líquido DOT tiene la característica que absorbe humedad, ¿sí? El 4 absorbe menos humedad que el 5.1. Tienen ventajas y desventajas. Por eso es muy importante, si ustedes ven los recipientes que nos proporciona el SRAM, también siempre recomiendo usar el líquido de frenos original. Son muy chiquitos y tiene un porqué. Porque una vez abierto, toda la humedad que contenga el aire puede contaminarnos el líquido. Entonces, si lo tenemos mucho tiempo abierto, se puede contaminar. Por eso vienen en envases chiquititos, ¿sí? Hacemos un par de frenos y ya vaciamos el recipiente. Entonces, volvemos. Cada líquido tiene su ventaja y su desventaja. Nosotros trabajamos en este caso con 5.1. El SRAM nos recomienda una vez por año reemplazarlo. ¿Por qué? Porque como todo líquido está sometido, o como en este caso en especial, en frenos,
están sometidos a continuas exigencias, compresión, descompresión, elevaciones de temperatura. Son fluidos que están sometidos a cargas y exigencias de temperatura. Entonces va perdiendo sus propiedades y, como muchos sabrán, el líquido DOT es muy nocivo, es muy fuerte. Entonces, cuando el fluido pierde sus propiedades, se pone más agresivo para lo que son los componentes de los frenos, gomas, O-rings y demás, ¿sí? Aparte de que va generando un sedimento, que ahora se los vamos a mostrar, que eso también es muy peligroso, porque ese sedimento, primero que cuando el líquido se pone muy nocivo, corremos el riesgo de que tanto el pistón interno, que es de plástico, como los O-rings absorban ese líquido y se hinchen. A muchos les ha pasado que los frenos SRAM se ponen pesados o se trancan. Eso es porque por falta de mantenimiento los componentes internos absorben ese fluido y se hinchan y se engrifan contra el pistón. A veces se trancan o a veces empiezan a rayar el cilindro internamente y después tenemos pérdida de fluido. También ese sedimento que ahora les voy a mostrar se mete entre el pistón y el cilindro, entre los O-rings, y también nos va produciendo un desgaste que no tendría que suceder, y al deteriorar la superficie empiezan a rozar y volvemos a tener el mismo problema. Se engrifa el pistón, se nos tranca la maneta y demás. Muchos se habrán dado cuenta, los que tuvieron este problema, que se nota más cuando hace mucho calor, y eso es por una cuestión básica. Las manetas son de aluminio y el aluminio con el calor se dilata, y al dilatarse se comprime, reduce su diámetro, y como son tolerancias tan chiquititas, el pistón empieza a rozar y se frena. Este de freno está con el mantenimiento muy atrasado. No sabemos cuándo le han hecho mantenimiento porque es una bici que adquirió usada un cliente, pero fíjense la mugre con la que sale el fluido. Esto no tiene que pasar nunca. Esto es muy malo para los frenos. Nosotros ahora estamos trabajando con el fluido sucio para retirar todo el sedimento que haya en el sistema, ¿sí? Que se afloje. Hacemos vacío y aprovechamos las mismas burbujas que se generan, ¿ven? Para que esas burbujas produzcan una turbulencia y nos remuevan todo el sedimento que hay adentro del freno. Ahora lo que vamos a hacer es retirar todo este líquido viejo, vamos a ingresar líquido nuevo y le vamos a seguir mostrando el procedimiento para que vean cómo queda. Bueno, ahí ya tenemos, ya reemplazamos el líquido, fíjense el color y quiero que presten atención a lo que va a suceder ahora. Ven, el color del fluido es totalmente transparente, limpio, medio amarillo, pero les quiero mostrar algo. Fíjense ahora, yo voy a seguir con el procedimiento de purgado y van a salir un montón de burbujas. Miren la cantidad de burbujas que salen. Bueno, eso es lo que ahora nosotros, los mecánicos, tenemos que hacer mediante un procedimiento, sacar del freno, ¿sí? Hacemos vacío, compresión y vacío y tratamos de sacar todas esas burbujas. En este caso hay muchas burbujas porque hicimos todo el cambio del fluido, había mucha suciedad en el sistema y demás. Esas burbujas, fíjense que son micro burbujas, son las que nos dan un tacto gomoso en el freno. Cuando nosotros apretamos la maneta y esta hace, si bien frena, pero se torna un poco gomosa, es por eso mismo, por todas estas burbujas, y le voy a explicar por qué. Primero, estas burbujas es muy normal que se generen y muchas veces son por la humedad que absorbe el fluido. Como ustedes saben, el agua al estar expuesta a temperaturas elevadas se gasifica. Y en ese proceso, esa gasificación, se genera ese aire, ¿sí? Nosotros tenemos que, mediante un proceso, sacar todo eso para que tengamos un tacto rígido en el freno.
Este video no es para enseñarles a hacer el procedimiento, no estoy dando información técnica, quiero que quede claro que trato de hablar para que todos me entiendan y para que entiendan qué le pasa a los frenos cuando no le hacen mantenimiento. ¿Por qué las marcas nos dan un mantenimiento cada cierto periodo de tiempo? Bueno, esta es la razón. Si usted no le hace mantenimiento a los frenos, pasa esto. Si sigue transcurriendo el tiempo y todo el fluido ese está adentro del sistema, nos termina por dañar el freno y dejarlo inutilizable. Con las dos marcas pasa algo similar. Cuando hablo de dos marcas digo las principales que tenemos, por ejemplo, hoy en Argentina, que son SRAM y Shimano, pero son cuestiones totalmente distintas, ¿sí? Este es el proceso, o estas son las cuestiones que tienen que tener en cuenta básicamente para mantener los frenos siempre en buenas condiciones. Tengan en cuenta que ustedes van arriba de la bici y que el freno es lo único que lo detiene, por ejemplo, en una montaña. Muchísimas gracias por estar, por mirar nuestros videos. Les vamos a pedir que nos ayuden suscribiéndose al canal con un me gusta para que nosotros podamos continuar haciendo este contenido para ustedes, con el solo fin de informarlos. Muchísimas gracias, hasta la próxima.